podamos entenderlos en el sentido que tu palabra lo tiene, que lo que querían transmitir, Señor, a través de estos versículos. Ilumina nuestra mente, Señor, y enséñanos, y que doblegue nuestro orgullo, trayendo todo pensamiento a la obediencia, cautivo a la obediencia al Señor de señores, al Rey de reyes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Seguimos estudiando el libro de Génesis. Ay, perdón. ¿Seguro que estamos estudiando Apocalipsis? Bueno, eso fue lo que comenzamos. Pero después nos dimos cuenta que empezamos mal, o empecé mal, porque usted viene a recibir, ¿cierto? Yo empecé mal porque empecé por Apocalipsis y después me di cuenta que no es por Apocalipsis. Porque los eventos futuros, hábleme de algunos eventos futuros. El silencio. El rapto, ese es el arrebatamiento, la gran tribulación, la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, por gracia somos salvos. No hay más eventos futuros, Dios mío. La venida de Cristo, por Dios, la resurrección de los muertos, el juicio. Todo eso son eventos futuros y están enmarcados en una palabra que se llama ¿cómo? Escatología. Escatón es el velo que en los antiguos griegos, cuando terminaba la obra de teatro, el escatón, se bajaba el telón, quiere decir que la obra se acabó, la plática se acabamos para la casa, se acabó. Entonces de ahí viene de esa palabra griega escatón, escatología, y que tiene que ver con ya lo final, lo último, ¿cierto? Entonces, pero es que las cosas últimas no solo están en Apocalipsis. Y por eso les hice la pregunta, porque empezamos por Apocalipsis, pero nos dimos cuenta que toca primero ir a lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, lo que en el Nuevo Testamento habla acerca de que es más comprensible. Amén. A manera de repaso, fijamos 3 principios para poder llegar a estudiar la escatología o los eventos futuros. Primero, lo claro antes de lo difícil, ¿cierto? Lo claro. ¿Qué es lo claro? Los evangelios. ¿Sí o no? Eso es muy claro. Cualquiera lee los evangelios y puede entender en su gran mayoría. Luego entonces iremos a lo difícil, que es Apocalipsis. El otro es lo literal antes que lo figurado, lo literal. Lo literal, ¿qué es? Tal como está escrito. Lo que es, o sea, que no da lugar a otras interpretaciones. Les digo yo a los estudiantes de hermenéutica que hay un hombre de la mano seca, ¿cierto? ¿Ustedes han leído eso? Y que el Señor le dijo extiéndela y se fue restaurada como la otra. Entonces a veces se predica que esa mano seca es tu vida espiritual, que no produce, que está ahí quieto, que no ora, que no ayuna, que no evangeliza, que no, y tiene que recibir la palabra del Señor. Extiende tu mano para que sea restaurada como la otra. Y eso, amén, aleluya y gloria a Dios. Pero eso ahí está diciendo que es una mano seca. Punto. Eso no tiene otros sentidos. Una mano seca. Un paralítico es un paralítico. Amén. Eso es literal, pero ese es en las metodologías, en las malas costumbres. Los predicadores toman eso y le buscan otros sentidos. Y entonces lo que para uno es una mano seca puede representar la vida espiritual, pero para otro puede representar el socialismo, capitalismo, el feminismo que nos quiere ahí como inoperantes, quietos, que nos quiere como… O sea, cualquier persona puede decir cualquier cosa de esos textos y eso es una mala metodología porque no estamos respetando la palabra.
Amén. Si dice que es una mano seca, es una mano seca. Amén. Eso es literal. Entonces vamos a los evangelios donde es literal y luego sí iremos a lo figurado, porque también lo hay. Inclusive en los mismos evangelios hay cosas figuradas, pero eso es entendible. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿está diciendo que Él es de madera? ¿Ese es un sentido qué? Vea, usted lo entiende, o sea, eso no es complicado, ¿sí? Pero cosas que no por lógica no, y se le atribuyen otros sentidos que no es lo que el texto quiere decir. Entonces, primero lo literal y luego lo figurado. Otro principio es primero lo general y luego lo particular. Esos son los tres principios para poder entender. Ahora, si usted está perdido, vuelva hacia Cristo, que Él lo puede salvar. O sea, si usted no sabe de qué estamos hablando, le invito a que busque Iglesia Jesucristo el Rey y busque los videos que hemos compartido. Creo que ya llevamos como 4, creo que este es el 5º, más o menos. Entonces, para que usted pueda entender de qué estamos hablando, aquí estoy repasando solo lo anterior, simplemente. Lo que nosotros hemos visto y vamos a continuar viendo hoy, hermanos, es que la escatología de Jesús es complicada. Es demasiado sencilla. Jesús fue el maestro por excelencia. Él no confundió a la gente. Era tan claro que, y algunas parábolas sí tienen sentido figurado. Entonces ellos, Señor, explícanos la parábola, ¿cierto? Pero la escatología que hemos visto hasta el momento es muy clara. ¿Cómo dividió la historia de la humanidad Jesús? A ver si recuerdan. En 2, ¿cuáles son? Este siglo y el siglo venidero. Pare de contar. 2 divisiones, no más. Y vamos pues a seguir mirando. Tenemos una gráfica. Ya puedo. Bueno. Jesús y Pablo, bueno, en el Nuevo Testamento habla de este siglo y el siglo venidero. No hay más divisiones. Pero vimos que un señor en el año 1800, el dispensacionalismo, dividió ¿en cuántos periodos? No, creo que son como 9. Creo que 9 o 7, algo así. Creo que 7 para que cuadre con el 7 de Apocalipsis, más o menos. Pero Jesús dice, este siglo y el venidero. En este siglo hay matrimonio. ¿Sí? Le preguntaron, Señor, un hombre se casó y resulta que murió y no dejó hijos. La ley dice que si pasa eso, su hermano debe casarse con la viuda para levantarle hijos. Y se casó el segundo y nada, y el tercero y nada, y así todos los 7 fueron maridos de ella. En la resurrección, ¿de quién va a ser si todos los 7? ¿Qué dijo Jesús? No. No, el matrimonio es acá. Diga gloria a Dios. Esa gran tribulación va a terminar, hermano. Para otro, ¿cómo? Claro. Para otros la gran bendición. Para mí la gran bendición. La gran bendición. Entonces dice, en este siglo la gente se casa, se dan en casamiento, pero en el otro siglo venidero, en la eternidad, no habrá matrimonio. Aquí se muere, aquí se enferma, ¿sí? Mientras que estemos aquí es normal que le duela aquí y que no sé qué. No es que Dios no lo quiera, es que usted está en este siglo. En el mundo tendréis aflicción, o sea, no es que el Señor no lo ama, no es que, no, los ateos también les duele el estómago, les da cálculos, a los creyentes también, porque estamos en este siglo, en este mundo, ¿sí?
Pero en el otro siglo ya no van a haber esos problemas de artritis del corazón, de nada, ni artrosis, ni nada de eso. En este siglo hay hombres naturales, en el otro siglo hay hombres resucitados, ¿cierto? Aquí en este siglo están buenos y malos, están junticos, ¿sí? Sus vecinos, aquellos que le hacen la guerra, que se burlan, que se mofan. Bueno, eso usted entiende que en este siglo nos toca estar juntos, pero que en el siglo venidero solo los dignos lo alcanzarán, la eternidad con Cristo. El trigo y la cizaña fue una parábola que también nos recuerda eso, que le dice: Señor, usted no sembró trigo allá, ¿por qué entonces hay cizaña? Y Jesús dijo: es que el malo vino y la sembró, y eso es del malo. Entonces le dice: Señor, cortamos esa cizaña. ¿Qué dijo él? No, ¿por qué? Porque al cortarla el trigo de pronto lastima la cizaña y no. ¿Qué dije? Ah, sí, al cortar la cizaña de pronto corta el trigo y no. Dejemos que en la resurrección arrancan la cizaña y es quemada, ¿cierto? Y recogen el trigo en el granero del Señor. Entonces, allá habrá separación. Aquí nos toca, hermanos, aquí estamos en más o menos. Bueno, seguimos entonces. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2, 11, 12 y 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ¿qué? En este siglo, ojo, en este siglo, sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está diciendo que en este siglo los hijos de Dios deben vivir sobria, justa, piadosamente. Estamos en medio de una gente que rechaza a Dios, que se burla de Dios, que no quiere nada de Dios, pero nosotros debemos vivir de acuerdo a los valores del Dios Todopoderoso. Amén. Estamos en medio de las tinieblas, pero nosotros debemos resplandecer, ser diferentes, ¿sí? Eso es porque aquí le están hablando a los cristianos. Eso es una cosa, pero dice también el 13, aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. O sea, el cristiano, esa es la esperanza del cristiano. Mientras que esté en este siglo, porque sabe que aquí no va a haber paz, que aquí no va a haber justicia, sino que estamos esperando la manifestación. Esa palabra manifestación es la parusía, en griego es parusía, y se refiere a la presencia del Señor, la llegada del Señor, la venida del Señor, parusía. Entonces, ¿por qué es que le dice que los cristianos deben esperar, o esa es la esperanza bienaventurada de los cristianos en este siglo? ¿Por qué? No, pues la salvación ya está obrada en la cruz, ¿cierto? Bueno, les dejo la inquietud. ¿Por qué es que a los cristianos se les manda en este siglo guardarse el pecado y esperar la manifestación gloriosa? Para estar en el siglo venidero. Exacto. Wow, esto no te lo reveló carne ni sangre. Claro que sí, porque la segunda venida de Cristo consume este siglo y introduce el nuevo, el venidero.
No, es el punto de cambio. Es el punto, es la división. Es la división. Vamos a mirarlo más adelantico. Mateo 28, 28, 20. Entonces nuestra esperanza en este siglo es la aparición, la parusía de Cristo. Que Él venga, que Él regrese, la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión, ¿no? Hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Qué quiere decir eso? Yo le cuento, hermanos, que no había visto o no me había percatado de tanta escatología que hay en los evangelios. Aquí es pura escatología. Las parábolas de Jesús. Eso hay, ahora sí veo por todos lados. Pero bueno, es que no era mi interés. Por años evadí este tema por tanta confusión, por tantas cosas, que Cristo viene así, que no es bueno, lo mismo que usted ha escuchado. Entonces yo decía, no, esto es muy enredado, yo algún día, mejor dejémoslo ahí. Pero ahora que nos estamos metiendo en esto, estamos viendo que eso hay por todos lados. Entonces Jesús, porque aquí está hablando Jesús, en sus últimas palabras es eso: hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Ojo con eso, todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el fin de este siglo. Resulta que fui a mirar en el griego cuando tengo dudas. Estoy usando esta Biblia que solo la uso para consulta, la Biblia de las Américas, y uso el griego cuando hay cosas que quiero entender más, que como que no son muy claras. Y resulta que ahí hasta el fin del mundo, la palabra mundo es ainos. O sea que es siglo. No es fin del mundo, sino del siglo. Literalmente en el griego es el fin del siglo. Y está en singular. No es ainos, sino ainos. Entonces, inclusive encontré que en algunos manuscritos más antiguos está literalmente así. Y en algunos manuscritos antiguos no existe el amén que aparece aquí en Mateo. Bueno, eso no le cambia nada, ¿no? Amén, pues no. Y normalmente en la Biblia pues uno encuentra que en unos manuscritos, en papiros o en pergaminos, hay pequeñas diferencias, porque es que hay gente que, entonces la Biblia tiene errores. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo le ocurre? La Biblia no tiene errores, pero al transcribirla, recuerde que eso era a mano. Recuerde que la imprenta fue en Wittenberg, Alemania, en el 1500 algo, ¿cierto? Entonces cuando eso tocaba sacar las copias a mano. Imagínese una fotocopiadora a mano. Uy, hágale mano. Entonces, al estar mirando un texto y escribirlo, es normal que se pueda saltar. Y los errores que se encuentran es que se salta un renglón o cositas así, pero el contenido no cambia. Jesucristo es el Señor y el Salvador. Eso está, o sea, ¿me hago entender? Entonces, sencillamente me gustó mirar en el griego porque primero encontré eso. No es el fin del mundo como tal, sino el fin del siglo, ¿sí? Ahora, una pregunta. Aquí dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, o la consumación, literalmente, consumación de este siglo. Si Él está con nosotros, entonces, ¿por qué se habla de una segunda venida si está con nosotros? Espere, ¿me le pasa el micrófono al teólogo César?
Sí, para que quede en la grabación. La pregunta es, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que va a venir? ¿Cómo es eso de la segunda venida? Cuando el Señor le dijo a los apóstoles que era necesario ir al cielo, le dijo, porque es necesario que yo vaya para dejaros a vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, desde ese momento nosotros tenemos una bendición maravillosa, es que siempre está con nosotros. Entonces va a ser la segunda venida de Jesucristo, porque el Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Pero es que Él dice, yo estaré con ustedes todos los días. Es eso, precisamente porque el Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios, nos dejó precisamente eso, el que resucitó a Jesucristo, ¿no? Y era necesario que el Hijo del Hombre viniera a morir, cumplir su labor, ir a sentarse allá en el trono de gracia para que sea nuestro abogado y dejar al Espíritu Santo de Dios, que venía en el Antiguo Testamento por manifestaciones nomás y ahorita es permanente. Por eso Dios está con nosotros todos los días hasta el final de este siglo. Ok. Creo que lo que la hermana Eunice dice, Él está porque Él es omnipresente. Él está allá y está acá a la vez. ¿Cierto? Mire, a veces nosotros cantamos, ven, ven, Espíritu Divino, ven, ven. Y le invitamos al Señor a que venga al culto. Hace rato, Él llegó primero. Y se dio cuenta que usted está llegando demasiado tarde. Y el que entendió, entendió. Sí, entonces, sencillamente, Él está, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Donde estén reunidos, en mi nombre, 2 o 3 reunidos, en mi nombre, ¿qué? Allí estaré. Sí, o sea, allí estaré, pero no físicamente, pero espiritualmente, porque, ¿cierto? Entonces, aquí está refiriéndose a que va a estar físicamente, o sea, la venida del Señor va, como cuando subió a los cielos, los discípulos le quedaron así mirando para arriba. Sí, yo no sé cuánto tiempo llevan así, pero dice que un ángel se les paró, un ángel, y les dijo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que habéis visto subir al cielo, así le veréis, como le habéis visto, o sea, visto, o sea, forma literal, corporal, visible, no secreta. ¿Cómo así que? Porque es que por ahí hay una teoría que dice que Él va a venir secretamente. Y los hermanos adventistas en el 800 que nacieron y que con la adventismo viene de advenimiento, segunda venida de Cristo, ese es como el fuerte, lo apocalíptico, lo escatológico, pues dieron fechas y no se cumplió, y cierto, y fueron pasando y dieron otras fechas y tampoco, entonces al último dijeron, no, es que Él vino espiritualmente por ahí así como. Pero es que Jesús dijo que el día ni la hora, nadie, o sea, qué atrevimiento decir, poner fechas, que porque Daniel dijo que las 70 semanas, que no, pero es que yo no puedo ignorar lo que Jesús dijo, el día ni la hora, nadie la sabe. Entonces, Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Él creo que está en Éfeso, ahora se me olvida dónde. O en Corinto, creo. Bueno, Pablo iba y hubo persecución y quería desistir, no quería continuar. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces Él sí está, pero está espiritualmente, ¿cierto? Está porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 3 meses enseñando la palabra.
1 año y 6 meses. Este siglo me tiene. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, mire, para decirles que el Señor le dice a Pablo, yo estoy contigo. O sea, Él está, pero va a venir. Está espiritualmente, pero la segunda venida de Cristo es visible, corporalmente. Ese cuentico de que vino y que no, Señor, eso no es lo que enseña la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 34, 39. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que, ¿cuándo? Sino que lo resucite, ¿cuándo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entiende usted ese versículo? ¿Cómo lo entiende? No, sí, eso está claro, pero es el hecho de que dice en el día postrero. El día postrero es ese momento en el cual se va a dar la transición de este siglo al siglo venidero, que será para aquellos que sean dignos de ese momento. Amén. Excelente. No te lo reveló carne ni sangre. Mire, dice, sino que yo lo resucite en el día, en singular, en el día postrero. O sea que este siglo en el que estamos tiene un día que es el último. ¿Cuál es? ¿Qué señal habrá según este texto nomás? La resurrección, es que ahí lo dice, que yo lo resucite en el día postrero. O sea, entonces, lo que el texto y otros que vamos a mirar es que el último día, el último de este siglo culmina con la resurrección de los muertos y comienza la eternidad, comienza el siglo venidero. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos mirando para que esto, hermano, yo quiero mejor que usted tenga esto bien claro. Por ahí está el micrófono si usted quiere preguntar, porque me interesa que usted lo entienda bien, ¿sí? Porque si usted entiende los evangelios y entendemos los de Jesús, Apocalipsis será pan comido. Porque ya nos está dando un marco general, ya nos está dando pautas y poco a poco nos vamos acercando, ¿sí? Porque la verdad, el pueblo de Dios está pero confundido, hay mucha cosa y tantas especulaciones y tantas fechas y el reloj profético que ya como que lo adelantaron 15 minutos, no sé. O sea, hay tanta especulación, hay tanta mentira, hay tanto amarillismo con el tema apocalíptico que a mí me... No, en serio, es que y el problema es que nosotros como pueblo de Dios a veces somos demasiado creyentes, creemos todo lo que nos digan y no analizamos. Pues a mí me gusta que usted lea el texto, porque es que es lo que está ahí. Amén. Bueno, seguimos, ¿en qué vamos? Juan 6, 39. Entonces, la pregunta para responder, ¿cuál es el último día de este siglo? Es el último del presente y el primero del venidero, ¿sí? Porque la resurrección comienza el juicio final y luego ya la eternidad. Bien, esto implica que, recuerde, este siglo y el venidero. Y este siglo presente termina con la resurrección. ¿Va conmigo? Entonces, esto implica que no hay un periodo entre este siglo y el venidero. No hay un pedacito por ahí antes de, en la mitad o después de. No hay. No hay, porque es este siglo y el venidero. Y el último día de este siglo será la resurrección y comienza
la eternidad. Amén. Esa es la primera cosa. O sea, toda la historia de la humanidad se resume en este siglo. Se encuentra aquí. No hay como otro pedacito por ahí para meter. Este siglo y el venidero están separados por la resurrección de los muertos y el juicio final. Lo único que los separa, el punto de quiebra o el punto de cambio es la resurrección de los muertos y el juicio final. Y luego viene la eternidad. ¿Va conmigo? ¿Está claro o no tan claro? ¿Sí? Pásemele el micrófono, por favor. Una pregunta. Cuando habla de la resurrección, ¿quiere decir que todos están muertos? Que cuando habla de la resurrección, Es para que quede ahí en la grabación. que cuando habla de la resurrección podría referirse que es que todos están muertos. Sí, puede ser. Aunque Pablo dice que no todos moriremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, puede ser el día de la resurrección y el día en que seremos Es- arrebatados, transformados. Exacto. Entonces, mire que como ya tenemos, gracias por la pregunta, me encanta que pregunten, me encanta, mamita, me encanta, como dice, como dice la, es que un paréntesis, es que me acordé porque en estos días yo estaba así como, amanecí como bravo, que estaba concentrado y Janet me dijo, uy, me encanta papito cuando está ahí todo bravo. La chiquita brava, ¿no? No, me gusta que pregunten de verdad porque es que la pregunta suya puede estar en muchos y eso permite aclarar. Por eso tenemos el micrófono habilitado, usted lo pide. ¿Y ahora en qué quedamos? Ajá, este siglo y el venidero están separados por la resurrección de los muertos y el juicio final. ¿Sí? Ese es lo único que hay como que el punto de cambio. Solo, mire, solo lo sobrenatural de Dios traerá el nuevo siglo. Solo Dios con su poder va a traer el nuevo siglo. ¿Sí? ¿O será que hay algo natural que nos va a llevar a ese siglo? Solo la obra del Señor. Aquí no cabe Darwin con su naturalismo, su evolución. No, es que vamos evolucionando, ¿cierto? Vamos evolucionando y vamos a llegar a un estado pleno. Más bien lo que la ciencia muestra es que vamos al revés. Vamos de evolución, porque cada vez se degrada más frágil el cuerpo, más frágil el planeta. Vamos para atrás. ¿Qué cuento de evolución? Vamos en devolución. Hermanos, una pregunta, escúcheme esto. Si solo existe el siglo presente y el venidero y el último día de este siglo, el último día de este siglo es la resurrección y el juicio final, comienza la eternidad, ¿dónde metemos al milenio? Piense un poquito, ¿dónde metemos el milenio? Quedamos en problemas porque, o sea, si usted entendió el esquema que Jesús nos presenta, que es este siglo y el venidero, y que la resurrección, yo le resucitaré en el día postrero, o sea, ahí comienza la eternidad, entonces, ¿dónde hay lugar para el milenio? ¿En este siglo? ¿Cómo sería? ¿Cuándo empieza? Pásele. En este siglo, porque va a haber un milenio donde ese pueblo de Dios va a disfrutar de el gobierno, ¿no?, de Dios, de ese milenio que habla la palabra de Dios. Pero después es cuando se va a manifestar la segunda venida de Jesús ya con juicio. Y entonces es cuando se va a presentar esa transición del último día entre cuando Jesús
cuando Dios va a proceder a hacer precisamente que todos aquellos que sean dignos pasen a ese momento del juicio. Pero es que Jesús en toda su enseñanza y los apóstoles no hablaron de milenio. No existe. Es que el punto es el siguiente, hermanos. Mire, ¿dónde se habla del milenio? En Apocalipsis 20, única y exclusivamente. No más, no hay. Y poner una doctrina en un solo pasaje, eso es muy complicado. ¿Me hago entender? Eso es lo que nos ha traído tantas cosas, por tanta confusión. ¿Por qué? Porque es que no hemos tenido en cuenta lo que Jesús enseñó del Apocalipsis, no, de los eventos futuros, de la escatología. Por eso dije, nos toca irnos primero a lo que Jesús enseñó, lo que está en los evangelios, porque ahí nos va a dar, sí, ya, nos va a dar un marco general. ¿Sí? Teniendo el marco general, entonces ya vamos mirando cómo se ubican. Pero si está, por eso les insisto en que usted entienda los versículos que hemos leído, porque según esos versículos no hay lugar para más nada. No hay lugar para más nada. Ya obviamente que nos quedan muchos detalles, que cómo será la venida del Señor, que no sé qué, pero vamos camino, vamos sentando las bases bajo lo que ya Jesús y los evangelios nos establecen. Amén. Ese es el punto. Por allá hay una pregunta. Pastor, Dios le bendiga. Yo quería hacerle una pregunta, ¿sí? Bueno, Sí. yo durante mi vida cristiana, pues he tenido, pues, bueno, he recibido algunas enseñanzas de que, bueno, el primer acontecimiento es la venida de Cristo. De ahí viene 7 años de paz, luego 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación viene el Armagedón, que es, bueno, eso es lo que me han enseñado, ¿sí? Sí. Usted me corrige, sí. A mí también Sí, me lo enseñaron. usted me sí. corrige, sí. Del Armagedón, y ahí se destruye el planeta, ¿sí? Cielo y tierra se destruirán y se crearán unos nuevos. Y ahí donde viene el milenio que usted está hablando. Pues no sé si usted me corrige, si estoy bien o… Sí, gracias. Mire, eso que a usted le enseñaron fue lo mismo que me enseñaron a mí, lo mismo que enseñaron en América Latina, porque es que nosotros lo vimos y le animo a mirar los videos anteriores, que esa forma de organizar así fue en el año 1800, o sea, no, eso no es lo que toda la iglesia, el cristianismo desde sus comienzos ha creído, ¿sí? Básicamente había una creencia, pero no era esa. Fue cuando ya vino Derby, un predicador de dónde, escocés, y él empezó a organizar y analizar y organizó las dispensaciones que conocemos, ¿cierto? Eso se llama el dispensacionalismo. Bajo esa óptica, bajo esos lentes, va encuadrando todo, pero eso es lo que precisamente lo que estamos revisando, que la Biblia no da lugar para tantas subdivisiones, no lo hay. ¿Me hago entender? Eso ha traído confusión. Sí, hermana. Acérquese. Ah, no, es que ese micrófono, perdón, ese micrófono, guárdelo por favor, porque… En la época, hablando del milenio, en la época medieval, que fue cuando se escondieron las escrituras y todo, que hubo 1000 años muertos prácticamente, opino que ese fue el milenio, la época medieval. Pero bíblicamente, ¿cómo lo…? No, o sea, no… Porque en ese tiempo no se habló, No. las escrituras fueron prácticamente escondidas. Sí, se habla de un oscurantismo, pero eso no es… Allá no hubo paz. O sea, lo que predica el milenio no lo hubo. Los terratenientes fueron injustos, también hubo guerras, también hubo… O sea, no, el milenio como nos lo han presentado de tiempos de paz, que el león y el lobo comerán juntos, serán abrazaditos, amiguitos, eso no. ¿Ah? Y que el diablo iba a ser atado, no. Ok, entonces mire hermanos, vuelvo al punto y gracias por… ¿Cómo es su nombre, hermano? Diego, gracias por eso que Diego nos dice y las 4 posiciones teológicas, porque esa no es la única, hay otras 3, pero todos confunden, porque no se está teniendo en cuenta lo que Jesús enseñó, ¿sí? Solamente se escoge Apocalipsis, Daniel
y Ezequiel y unos pedacitos de Isaías. Es muy complicado y lo que enseña Jesús. Por eso es mi insistencia en entender la palabra, no las posiciones teológicas que hemos escuchado, porque yo también la tengo bien clarita así. Pero de eso se trata, de ir a la palabra. Porque si yo me pongo para leer la Biblia, me pongo las teologías que he escuchado, las enseñanzas que yo he escuchado, pues no voy a ver lo que dice la Biblia, solamente voy a ver lo que yo ya tengo aquí. Ese es el punto. ¿Más o menos? ¿Alguien iba? ¿Sí? Pastores, pues pienso, ¿no? No sé si esté como errada. De pronto, como dice el hermano, el milenio es este siglo lo que se está viviendo, o sea, porque en la palabra de todas maneras lo que Jesús enseñó de que iban a haber pestes, guerras, terremotos, hambres, todo es lo que estamos como que ya está circulando y se está viviendo. Entonces estamos como en ese Bueno, lapso, por decirlo así, y ya después va a ser la resurrección. Ajá. Pienso. Listo. Vamos a mirar el cuadrito que tenemos ahí. Un cuadrito para continuar en el tema y ahí está. Sí. Entonces tengo una pregunta. Entonces se podría decir que entonces el siglo es sinónimo de milenio, ¿podría ser? ¿Cómo? ¿Podría ser siglo sinónimo de milenio? ¿Este siglo? Sí. Probablemente. ¿Se podría decir o no? Los amileniaristas dicen que nosotros estamos en el milenio. Pero entonces estaríamos errados. O sea que el milenio empezó desde cuando Cristo subió a los cielos, ¿cierto? Que es el tiempo del evangelio, que es el tiempo de la gracia. ¿Sí? Eso es lo que enseña el amileniarismo. No que no haya milenio, sino que estamos en el milenio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? No es lo mismo, porque antes de Cristo no había milenio. ¿Sí me entiende? Y antes de Cristo, o sea, cuando Abraham con Noé están en este siglo, pero no es el milenio. Los amileniaristas dicen que el milenio comenzó cuando Cristo vino y estableció el reino de Dios aquí. Él dijo: yo até al Satanás. Nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y entonces Apocalipsis 20 parece ser que explica bien eso, porque Jesús, exacto, tiene lógica, tiene sentido. Ajá. Entonces, miremos el cuadrito. Pastor, una última pregunta. Perdón, ya continuamos. Entonces, las posiciones que hemos hablado, ya las hemos hablado en otros videos, en otras ocasiones, la podemos resumir en que las 4 posiciones se dividen en pre y pos. En otras palabras, que Cristo va a venir antes del milenio o pos después del milenio. ¿Sí? Entonces ahí entra los premilenaristas, son el dispensacionalismo de Darwin, que empezó en el año 1800, que se extendió por América y que los misioneros que vinieron acá venían con esa enseñanza y nos la enseñaron, y eso es lo que aquí tenemos. En América Latina lo que predomina es el dispensacionalismo. Usted mira la Biblia Scofield, ahí está dividido, y a través de la Biblia Scofield se difundió muchísimo, porque si en la misma Biblia está la explicación, la gente pues, wow, qué interesante, y eso se nos quedó acá, ¿sí? Pero eso empezó en el año 1800, eso no empezó con Jesús, tengamos en cuenta eso. Por eso es importante conocer la historia, para poder entender de dónde venimos. ¿Por qué es que usted habla español? Usted no lo escogió, eso le llegó, pero eso no quiere decir que él es el único idioma y que, ¿cierto? Eso ni modo. Entonces, los premileniaristas dicen que Cristo va a venir antes del milenio, ¿sí? Lo mismo el premileniarismo histórico. Los postmileniaristas son el amileniarismo y el postmileniarismo, ¿cierto? Entonces estas cositas ya nos toca empezar a revisarlas a la luz de lo que hemos leído, no de lo que tenemos acá, porque yo sé que usted se pone a recordar lo que usted tiene, pues lógico. Y entonces
Y vuelvo a repetir, hermanos, aquí no se trata de si es salvo o no. Es que este hermano Derby es un cristiano que dedicó su vida a predicar el evangelio. Pero no quiere decir que lo que hizo, la división que hizo, está de acuerdo a la palabra. Todos cometemos errores. Esa es una manera, no la única. Que nos llegó esa a nosotros y que por eso esto nos cuesta y nos va a costar. Sí, usted no se imagina la lucha. Yo por eso por años no quise tratar el tema, porque eso es hueso duro de roer, como digo, ¿cierto? Pero nos toca ir a la palabra, porque a mí lo que me importa es la palabra. La primera cosa que me empezó a mí a dudar es porque yo no encontré sino el milenio en el capítulo 20 ya. Y es un capítulo que tiene muchas figuras, o sea, el libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo. ¿Cómo yo voy a sacar literal de ahí 1000 años y lo demás entonces? ¿Cómo así? O sea, algo no anda mal. Y ahí me quedó la espinita. Pero no le quería como meter el diente hasta que pues ya llegó el momento. Entonces, nos queda la duda, ¿dónde vamos a meter el milenio? Creo lo que dicen ustedes aquí, los que comentaron, parece ser que el mileniarismo tiene más sentido, que estamos en el milenio, que Cristo vino a establecer el reino, que cuando lo acusaron de echar fuera demonios por Belcebú, él dijo, no, yo lo hago por el Espíritu de Dios, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata, ¿cierto? Y yo echo fuera los demonios por el poder de Dios. Y si eso es así, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, tiene más sentido y como que se aplica más, que entonces el milenio es en sentido figurado, refiriéndose a la época del evangelio, de la iglesia, del cristianismo, y que terminará cuando venga Cristo y viene la resurrección y ya comienza el nuevo siglo. Porque recordemos, hermanos, porque si no a usted no le quedó claro lo que enseñamos en las 2 últimas clases, estamos graves. Le invito a que mire el video, porque es que hemos insistido en que la Biblia muestra este siglo y el venidero, no más. Si eso no queda claro, hermanos, no. Seguimos. ¿Cómo es este siglo? Ya para terminar. Bueno, ¿o será que dejamos ahí? Pastor. Sí, señor. Bueno, tengo una pregunta referente a la gráfica de este siglo y el siglo venidero, ¿verdad? Nos dice que en este matrimonio, en el otro no habrá, por lo que nos explicaba de las mujeres, de la mujer que tuvo los maridos. Bueno, y ahí adelante pues las otras comparaciones. ¿Podríamos pensar que a la hora de nuestra muerte nuestra mente sería borrada? O sea, no. Los recuerdos, todas las cosas. Pues es difícil deducir de eso, o sea, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que los matrimonios acá y que allá no habrá matrimonio. O sea, allá no van a haber recuerdos de quién fue nuestros padres, quién nuestros hijos. No, eso es diferente. Eso es diferente. Entonces esa sería la pregunta. Allá vamos a recordar quién fue nuestra familia, quién fue nuestros hijos. Que si nos vamos a reconocer, sí. Claro que sí. ¿Como familia y como hijos? Mire que no estamos en el tema, pero lo vamos a estudiar solo para contestarle. 1 Corintios capítulo 15, ese es todo un capítulo que Pablo escribió para darle ánimo a los hermanos porque muchos cristianos habían muerto. Y él le dice, yo les escribo para darles ánimo porque estaremos con el Señor, ¿sí? Para hablar de la resurrección. Entonces sí, pero ya los detalles que de pronto la memoria, no, la Biblia no dice eso simplemente y nos toca sujetarnos a lo que diga el Señor nomás, ¿cierto? Que si allá somos más bonitos o más feos, no, eso ya… No, o sea, sí, porque siempre se le va a uno a la mente de que si allá que no van a haber recuerdos, entonces aquí en la tierra, buenos y malos, ¿de qué les serviría hacer el bien o el mal si allá no van a haber recuerdos? ¿Cómo vendrá la condenación? Sí, eso no… Espere que levante la mano para que le traiga… No, ya lo traen. Bueno, con esta intervención terminamos porque se nos fue el tiempo y yo me quedé con
con material, pero será para la próxima. Sí. La palabra dice que nosotros vamos a entregar cuentas de cada palabra que digamos y de cada cosa que hagamos. Eso quiere decir que sí hay conciencia en nosotros, sí hay algún tipo de memoria, que es diferente a los apegos emocionales o sentimentales que son muy terrenales, nuestras pasiones. Carnales. Carnales. Pero realmente no, la palabra dice que vamos a estar frente a Él y vamos a dar cuentas. Quiere decir que Mire, recordemos que es que hay muchos detalles que no están claros ¿sí? Yo podría preguntar, ¿será que allá me toca afeitarme todos los días? O sea, ¿quién me puede decir que sí o quién me puede decir que no? Nadie. Es que si el Señor no lo dice. Porque es que la Biblia dice que allá uno no va a sentir ni dolores, sino va a estar pleno, feliz, radiante. Pero no da detalles. Bueno, listo, hermanos. Esto se prendió. Bueno, el punto es el siguiente, hermanos. La Biblia dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Nosotros solo tenemos esto. ¿Sí? Algunas personas preguntan que qué dijo la voz en Apocalipsis que salió de los 7 truenos. Es que aquí mismo dice que no, salió una voz, pero no dice, o sea, no, lo que no esté en la Biblia, hermano, olvídese. Y esta es la única regla de fe y conducta, de fe. Podemos creer lo que aquí dice, lo que no, pues, si usted lo quiere creer, que si allá le toca afeitarse o no, pues eso ya es irrelevante. ¿Cierto? Para eso no está la Biblia. ¿Sí? Y entre otras cosas, allá hablamos. Pónganse en pie, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar